Buenas noches y bienvenidos a este cierre de Wall Street. Arrancamos esta noche, prácticamente tarde-noche de jueves, y lo hacemos con, noticias como siempre de carácter geopolítico. Enseguida miramos a todo el panorama del día, pero la última hora nos lleva a hablar de Estados Unidos y de Ucrania, en concreto de la respuesta que están dando los países del G7. Estarían hablando de prohibir todas las exportaciones de Rusia, es decir, sancionar todo y dar ciertas exenciones, y no al revés, es decir, no que todo esté exento salvo el petróleo y el gas, sino sancionarlo absolutamente todo. De hecho, el problema que tienen en el G7, porque Estados Unidos parece estar de acuerdo con esta prerrogativa que viene de parte de Ucrania, es decir, o si quieren, si lo prefieren, Ucrania está de acuerdo con lo que le haya propuesto por detrás Estados Unidos, que ya sé que a veces se le da esa vuelta. Lo cierto es que desde el G7 parece que se está avanzando en esto, y la pregunta es si Europa lo va a aceptar, si Europa también va a estar en este tipo de prerrogativas en las que se sancionaría todo lo que venga de Rusia, a excepción de determinados productos para los que, insisto, se hagan exenciones particulares. Es decir, se trataría de darle la vuelta. Igual que ahora todo se puede exportar salvo lo que está sancionado, la idea sería todo está sancionado salvo lo que está exento. Es la propuesta en la que están trabajando desde Estados Unidos en conjunción con el G7 a estas horas. De hecho, estarían pensando prohibir todas estas exportaciones, y es un endurecimiento muy significativo a la presión económica que actualmente se da sobre el país que preside Vladimir Putin. Así que habría que ver si esto se respalda finalmente en la cumbre del G7 que se celebrará a finales del próximo mes de mayo. Este es uno de los asuntos del día. El otro, todavía mirando al G7 y sobre estas restricciones, estaría un Joe Biden que de momento lo que está es hablando de poner restricciones también a la inversión en China. Ya saben que ha habido ciertos movimientos. Bueno, pues Joe Biden, antes de esa cumbre de finales de mayo del próximo mes, es decir, antes de esa cumbre del G7, no solo quiere tener cerrado este asunto que les comentábamos, sino también quiere imponer sanciones a la inversión en China. En concreto, la administración, que ha debatido la medida durante varios años, dicen, estaría planeando tomar medidas antes de esa cumbre de las grandes economías, y sería una nueva fase en esa campaña económica contra China. Ya hemos visto que se han impuesto aranceles, hemos visto prohibiciones para las grandes empresas tecnológicas en China, en Estados Unidos, las que digan de China, para que no entren dentro de los tejidos tecnológicos, de la implementación de las nuevas redes. Estamos hablando, por ejemplo, del 5G o de las nuevas tecnologías. De ahí se sacó a las grandes tecnológicas chinas. Bien, pues Joe Biden, antes de la próxima cumbre del G7, a finales de mayo, estaría pensando en imponer nuevas sanciones a la inversión en China. Ya saben que a través de ciertas prerrogativas también ha dado ciertas ayudas, va a dar ciertas ayudas a las empresas norteamericanas que produzcan en Estados Unidos, y sobre todo que no eleven la producción de chips y de ciertos puntos tecnológicos en China. Así que lo que quiere dar Joe Biden es un paso más allá todavía en este sentido. Y ahora sí, con todo esto, vamos a mirar al resto de protagonistas del día, a qué hay que saber, qué se ha ido diciendo y, sobre todo, en qué punto están los datos. Vamos a mirar a Estados Unidos. Javier del Valle está también con nosotros, lo está Marta Vilar, Sergio Fernández. Javier del Valle, mix de datos económicos en Estados Unidos, y todos en realidad, si miramos al índice de Filadelfia, especialmente hoy, muy negativo, el índice manufacturero de Filadelfia. De hecho, está en niveles donde solo está cuando hay recesión. Pero, Javier del Valle, no es solo es una batería entera de datos en Estados Unidos los que están indicando que puede estar ya la recesión aquí. Efectivamente, José, se han unido hoy mucha presentación de datos macroeconómicos en Estados Unidos, datos que han salido peor de lo esperado en su mayoría. Y se han dado varios, vamos a ir desengranando cada uno de ellos. Lo primero, por la parte del empleo. Ayer ya el libro Beige, por la noche cuando se publicaba, alertaba de que la Fed ya está viendo cierta moderación en el crecimiento del empleo, que también está notando que los salarios ya no crecen al mismo ritmo, y que también alerta sobre los despidos, que por ahora solo se están dando en un número pequeño de empresas, las más grandes. Por eso las noticias se hacen eco de ello, y por eso sale en todos los medios siempre que una gran empresa está despidiendo gente, mientras que el mercado laboral
se mantiene fuerte, esa tasa de desempleo sigue en el 3,5%, niveles mínimos. Bueno, pues alerta el libro Base que eso es porque está pasando en únicamente un pequeño número de empresas, pero que obviamente podría acabar extendiéndose. Donde hay que mirar dentro del empleo, que son indicadores muy atrasados, pues en esos inicios de desempleo, peticiones iniciales de desempleo, que de hecho llevan 3 semanas sorprendiendo al alza. Salen esta semana en 245.000, se esperaban 240 y se revisa el dato al alza también de la semana anterior a 240.000. Así que poco a poco las peticiones iniciales de desempleo empiezan a volver a repuntar y eso significa debilidad en el mercado laboral. Iremos, por supuesto, siguiendo qué hacen semana a semana. Por otro lado, datos de PMI, gestores de grandes empresas, sobre todo manufactureras. En Filadelfia, el PMI regional, bueno, pues sale en menos 31,3. Se esperaba menos 19,2, se esperaba una gran contracción, menos 19,2 ya es una gran contracción en el mes. Recuerden que estos puntos lo que nos indican es cómo se ha contraído la actividad mes a mes. Si está en negativo es que se ha contraído, si está en positivo es que se ha expandido, pues sale en menos 31,3. Es, si excluimos la caída del COVID, la mayor caída, el peor nivel desde Lehman Brothers, desde 2008. Por otro lado, ha salido el índice adelantado de la economía en Estados Unidos. Este índice lo elabora la Conference Board, se llama el índice LEI, su acrónimo es debido al Leading Economic Indicator, a eso hace referencia el término LEI, y es un índice que elabora la Conference Board sobre cómo se va a comportar la economía en los próximos 9 a 12 meses. Por supuesto nadie tiene una bola de cristal, pero se fabrica o se produce este índice con 10 subindicadores que suelen ser adelantados y que tienen muy buen recorrido, que lo han hecho muy bien pronosticando anteriores recesiones. Estos 10 indicadores pues, son adelantados al ciclo económico y cuando empiezan a contraerse, pues el LEI, que sería el índice que recopila estos 10 subindicadores, se contrae también. De hecho, vuelve a reanudar la tendencia de caída anual en el LEI y cae en el mes de marzo un menos 1,2%. Se esperaba una caída del menos 0,6%, así que el doble de caída de la que se esperaba José, y se revisa de hecho la caída del mes pasado también. Y en cuanto a vivienda, datos de ventas. Y a medida que va cayendo el precio, la mediana de precios que no cae a la misma velocidad que caen las ventas, por supuesto, que cae la demanda, sí que es verdad que la mediana de precios ya está contrayéndose en el mes también, y la venta, que había repuntado en los últimos meses, a medida que los tipos hipotecarios también cedían un poco desde el 7% hasta el 6 y algo, pues ahora vuelve otra vez a caer. Cae este mes menos 2,4% la venta de casas en Estados Unidos y ya se pone en un cambio anual del menos 22%. Todo esto, pues por supuesto, son datos que poco a poco van peligrando esa posibilidad de soft landing y poniendo más sobre la mesa el contexto de recesión. Y mientras se apunta y no se apunta a recesión, gracias Javier, Estados Unidos, su secretaria del Tesoro, Janet Yellen, lo que está es intentando hablar de que hay que intentar pacificar las cosas con China. Todo lo contrario a lo que parece hacer el presidente de ese gobierno que la ha nombrado secretaria del Tesoro, pero lo cierto es que está en eso. ¿Qué ha dicho Janet Yellen y en qué punto están las relaciones Estados Unidos-China? Marta Vilar, muy buenas noches. Pues sí, Janet Yellen hoy, desde luego, la clara protagonista de esta tarde, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, diciendo y dirigiéndose directamente hacia China con mensajes bastante duros. Por ejemplo, diciéndole a China, básicamente, que Estados Unidos es la principal potencia del mundo y que lo seguirá siendo, que no tienen miedo a más competencia de ningún otro país, y sugiriendo que en las prioridades que tiene Estados Unidos en la relación con China, primero va la seguridad nacional y que después van los lazos, las relaciones económicas. Vamos a hacerles un pequeño resumen de cuáles han sido los principales titulares de Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, en la jornada de hoy, hablándole directamente a China. Por ejemplo, en primer lugar, diciendo que quieren relaciones, que Estados Unidos quiere relaciones sanas, relaciones económicas sanas con China, concretamente. Dice que con ello van a conseguir que ambos países puedan crecer y puedan innovar. Claro, esto después de decir que Estados Unidos es la principal potencia y que no tienen miedo a que les salga ningún rival, básicamente. Al final, el rival más claro es China, porque es la segunda economía del mundo, recuerden, pisándole los talones a Estados Unidos. Luego también dice que quieren que China colabore más con Estados Unidos, que siga comprometiéndose con más cuestiones con Estados Unidos, y dice que no es algo que les estén pidiendo porque
quieran que China les haga un favor a Estados Unidos, sino que sería algo con lo que ganaría pues prácticamente todo el mundo. Ese es un poco el mensaje que nos ha dejado hoy Janet Yellen, pero más cuestiones, por ejemplo, al lado del estado de ambas economías, Estados Unidos y China. Sobre China diciendo que se enfrenta a vulnerabilidades, que se enfrenta también, entre otras cosas, a desafíos estructurales en el largo plazo, por ejemplo, el envejecimiento de su población y también la productividad, el crecimiento de la productividad que dice que ha registrado una caída bastante elevada en China. Claro, mientras tanto, de Estados Unidos, que ha destacado lindezas como, dice, un fuerte y un sólido sistema financiero, después de que lo que ha ocurrido en Estados Unidos en el pánico bancario con la caída de Silicon Valley Bank y Signature Bank en las últimas semanas, y destacando también que sigue siendo la principal potencia del mundo con el PIB más elevado de todo el planeta. Diciendo también, palabras textuales, la economía de Estados Unidos es la más dinámica y la más próspera y no tenemos miedo, dice Janet Yellen, de competencia que pueden surgir de otros países. Una Janet Yellen que a su vez también ha dicho, porque es que ha dado un poco pues palos hacia todos los lados, también ha dicho que lo que no quiere Estados Unidos es separarse de la economía de China. Dice que eso sería desastroso, que tendría consecuencias desastrosas para ambas economías, pero también consecuencias muy negativas para el resto del mundo. Una Janet Yellen que desde luego se ha mostrado muy crítica con China, pero a pesar de todo ha querido recalcar que aunque la prioridad de Estados Unidos es la seguridad nacional y luego la relación económica, esa relación económica es muy importante para ambos países. Sin ninguna duda, es verdad que también le ha dado algún que otro golpe a la economía china diciendo que se ha hablado mucho de cuándo va a caer Estados Unidos y nunca ocurre, siempre se reconduce. ¿Qué va a decir si no una secretaria del Tesoro como es Janet Yellen de su propio país, de Estados Unidos? Por cierto, enseguida, y mirando a los mercados, pero también a la regulación europea, Sergio Fernández se ha aprobado por fin, bueno, una suerte de primer paso, una regulación. Bueno, quizás no la más completa del mundo, pero es un primer paso importante, se llama MiCA, por su abreviatura, y es, insisto, el primer pasito en cuanto a la regulación de las criptodivisas en Europa. Sergio. Bueno, José, pues yo te voy a contar lo que ha sido la noticia del día en el mundo cripto y yo me atrevería a decir incluso que va a ser la noticia del año, porque es que hemos vivido un movimiento histórico, un día histórico para lo que es el mercado cripto, con la aprobación de la ley MiCA. Es la ley que va a regular los criptoactivos en Europa, sienta un precedente además, y no solo eso, sino que además es que se desmarca totalmente de la estrategia que están siguiendo en Estados Unidos. Hace 2 días te hablé de Gary Gensler, del presidente de la SEC. En Estados Unidos no paran de reprimir, no paran de limitar lo que viene a ser la industria cripto y sin embargo en Europa están dando pasos hacia todo lo contrario. Los votos han sido desde luego muy favorables, 517 votos a favor, 38 en contra y 18 abstenciones. Se puede decir que ha habido bastante unanimidad y además, como te decía, esto va a ser muy positivo para la industria cripto, porque con esta implementación se va a exigir que cualquier empresa que ofrezca servicios relacionados con criptomonedas se registre en uno de los Estados miembros de la Unión Europea. Algunos miembros ya catalogan esto pues como un precedente y, como te decía, ¿no?, como un desmarque total de las políticas que se están llevando a cabo en Estados Unidos y en otros países. No solo eso, sino que puede ser un filón para la captación de talento, para la captación de empresas y sobre todo de inversión, que en Europa desde luego pues es que no nos va a venir nada mal. Así que un precedente, una noticia muy importante para el mercado cripto. Vamos a ver qué trascendencia tiene y eso sí, te adelanto que no va a ser para allá, no va a ser para mañana. Hasta 2024, incluso principios de 2025, no se va a implementar esta ley, pero como te digo, es muy importante y vamos a ver qué efecto tiene, sobre todo en el mercado en los próximos días y por supuesto te lo contaré en Criptonegocios. Efectivamente, fíjate si era clara la regulación, que hasta cerrando la cámara. Gracias, Sergio. En este sentido, miramos ahora dentro de los protagonistas del día. Con Javier vamos a mirar al mercado. Antes, con Fernando La Tienda, analizamos cuáles son las claves que podemos ver en estos días en el mercado y, sobre todo, si la liquidez y las subidas de tipos de interés pueden hacer que se vaya este optimismo que actualmente estamos viendo en el mercado. Los mercados y todos los mortales
respiramos aliviados porque la crisis bancaria no da señales de avanzar y eso se ha convertido en el gran catalizador de las subidas en las bolsas, de los máximos y del desplome de la volatilidad. Pero ojo, porque todo esto puede convertirse rápidamente en un viento en contra, porque si la crisis remite, la liquidez desplegada por los bancos centrales que tanto ha apoyado a los inversores en estos momentos podría cambiar pronto de dirección. La propia estabilización de la crisis bancaria sumada a la inflación persistente está moviendo, de hecho, de nuevo esas expectativas de tipos al alza. Varios miembros del Banco Central Europeo, como Lane, Nott y Schnabel, han apuntado ya a otras 3 subidas, como mínimo en los tipos de interés. El Euribor corre que se las pela y ha entrado en subida libre tras el parón de marzo y roza ya el 3,7%, muy cerquita del nivel del 4%. Y en Estados Unidos pasa prácticamente lo mismo. Los tipos hipotecarios han subido hasta el 6,4%, a su nivel más alto en los últimos 2 meses. Son señales de peligro que hay que seguir con mucha atención y más ahora que las bolsas, como digo, están en máximos porque en cualquier momento pueden llegar las curvas. De momento la temporada de resultados sigue apoyando pese a algunas decepciones, pero los resultados de Tesla también nos enseñan que las empresas pueden mejorar sus ingresos porque la demanda sigue fuerte, pero la inflación también se come los márgenes y los beneficios. El bombardeo de cifras y mensajes pesimistas sigue siendo brutal, pero la bolsa sigue cotizando al alza unos datos y unas perspectivas que deberían hundirla. Hasta que el cuerpo aguante. Gracias, Fernando. Y por cerrar las noticias del día, Francia está esperando rebajar su deuda. De hecho, en medio de las protestas, que creo que además les podemos enseñar, esto es la rebaja de deuda, enseguida vamos con ello, en medio de las protestas que se han dado hoy y en las que se ha asaltado, entre otras, la bolsa, alguien decía, bueno, si son manifestantes no es un asalto, hombre, son manifestantes asaltando la bolsa. Quiero decir, tú te manifiestas, pero eso es una cosa y esto es otra. La realidad, en medio de todo esto, las protestas continúan en Francia. La edad de jubilación se va a elevar de los 62 a los 64 años y eso, entre otras muchas cosas, y ahora sí, mirando al gráfico, lo que va a hacer, según Francia, es rebajar el déficit público. Aquí lo tienen, de hecho, vamos a ver si lo podemos ver desde el otro lado. Lo esperado es la línea roja, es decir, esperaban cerrar en el 112% de deuda sobre PIB y van a cerrar en el entorno del 108% en el 2027, es decir, una reducción de más de 4 puntos porcentuales en cuanto a esa deuda. Déficit presupuestarios que van a ser más estrechos de lo previsto previamente en esos próximos años, según ese programa de finanzas públicas que realiza el Eliseo a 5 años y que van a quedar por debajo del 3% del producto del PIB al final del segundo mandato del presidente. Veremos si eso cuadra y veremos si todo esto efectivamente encaja, y no solo por las pensiones, que como ven hace una rebaja importante en este primer año, en el 2023, es decir, elevar la edad de jubilación hasta los 64 años hace que no pagues una buena cantidad de deuda, importante cantidad de deuda, y luego efectivamente pues se va a mantener muy en línea y no se va elevando, que es lo que en teoría tenía previsto antes de dar una fuerte bajada en 2026. Hasta aquí estas noticias del día.